Hola, soy Fernando Sánchez de Tecnología DJ y hoy en esta review vamos a analizar un poco mejor el Pioneer XDJ RX3. Esta sería la última versión de uno de los todo en uno más populares de Pioneer DJ y como ves, pues hay cambios significativos en cuanto a tanto a las funciones como a los componentes que ha utilizado Pioneer DJ en esta versión. Lo primero que llama la atención es la pantalla de 10,1 pulgadas que los usuarios de las versiones anteriores hacía tiempo que demandaban para un poco igualarlo a la competencia, en este caso a Denon DJ, que con el Prime 4 hace tiempo que instauró este tipo de pantallas, que al final son pantallas táctiles y que lógicamente es la gran ventaja de este tipo de dispositivos, que en la pantalla puedes controlar todo tipo de funciones, todo tipo de ajustes y hacen muy cómodo, sobre todo a la hora de trabajar. Es muy rápido porque apenas tienes que tocar botones y eso simplifica mucho el flujo de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer como siempre es, vamos primero a conectarla, a encenderla, perdón. Aquí detrás tenemos el botón de encendido. Ya ves que la iluminación es la típica de los productos de Pioneer DJ, aunque en esta ocasión parece que incluso el brillo es algo mayor o me da esa sensación. Desde luego, en ese sentido ha mejorado con respecto a la versión 1, que era mucho más básica y utilizaba mucho menos colores. Y ya ves que automáticamente se te abre la pantalla con muchísima más información que en las versiones anteriores. Esto siempre es de agradecer. Entonces vamos, si quieres, para empezar con la review, empezamos con el deck A, luego seguimos con el mezclador y luego nos centramos en la pantalla, las funciones y demás. Bueno, lo primero que tenemos sería el interruptor para activar o desactivar el micro, así como el talover para poder hablar encima de la música y automáticamente la música se baje y se quede solo nuestra voz. Luego tenemos la ecualización, que siempre es de agradecer, en este caso frecuencias graves, frecuencias agudas, como suele ser habitual en los micros, y el nivel de volumen tanto del micro 1 como del micro 2. Si seguimos un poco hacia abajo tenemos los botones de lupeo, tanto el de entrada como el de salida, y el botón para desactivar el loop. Luego tendríamos la posibilidad de reducirlo o ampliarlo y seguidamente los memory cues, o sea, en este caso sería la opción de borrar o de memorizar el QE. Tendríamos aquí el sleep, el quantize, luego tendríamos el reverse, perdón. Sería la versión, sería un botón en vez de una palanca como estamos acostumbrados en los CDJ. Y luego tendríamos el avance entre pistas y el avance o el retroceso dentro de la misma pista. Y luego tenemos el jogwheel con el display dentro, que no nos muestra mucha información, pero bueno, ahora lo veremos cuando tengamos cargadas canciones. Y para mi modo de ver, es uno de las cosas que no me termina de convencer del RX3. Vale, el jogwheel sigue siendo bastante básico. Yo entiendo que en un dispositivo de este tamaño, obviamente, el jogwheel no puede ser más grande porque ocuparía más espacio y lo quitaría de otras funciones, pero el tacto para un producto de este precio yo creo que no es el adecuado. Vale, aquí Pioneer DJ sí es verdad que tiene que mejorar. O sea, tampoco no quiero confundirte y que te pienses que es un jogwheel de un controlador barato, ni mucho menos, es un buen jogwheel. Pero digamos que para el precio que tiene, el jogwheel es algo básico. ¿Vale? Tenemos el XZ, que nos sale un poco más caro, y tenemos un jogwheel más profesional, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí es verdad que... Y no es profesional en cuanto al diseño, o sea, es profesional en cuanto al tacto, ¿sabes? Al final, un jogwheel lo que influye de verdad es el tacto. El diseño sí es más o menos parecido a la gama alta de Pioneer DJ. Bueno, es algo casi anecdótico, pero en el feeling, en el tacto, sí se nota que no es el típico jogwheel que utiliza Pioneer DJ en dispositivos de alta gama. Lógicamente es un producto de, digamos, precio intermedio, pero yo creo que haría falta al menos que se pareciese algo, si no todo, porque entiendo que es un dispositivo de presupuesto de contenido, a la gama alta de Pioneer DJ como ya lo hace el Pioneer XDJ XZ. Bien, luego si seguimos tenemos ajuste del jogwheel, más ligero o más pesado, la posibilidad de activar o no el modo vinilo, perdón, la velocidad del
del modo vinilo. Aquí tenemos el Jogwheel en modo vinilo, en modo CDJ, las funciones de sync y de master para utilizar la sincronización de pista. Luego tenemos el white tempo, que puede ser de +/6 hasta +/16. Y finalmente los botones de QE y de Play, que sí son iguales que la gama alta de Pioneer DJ, por lo menos en apariencia y en tacto la diferencia son pocas, por no decirte nulas. Y luego tenemos los pads, en este caso serían 4 modos de pad: Hot QE, Beat Loop, Sleep Loop y Beat Jam. ¿Vale? Y luego, como siempre, 8 pads RGB perfectamente compatibles tanto con Record Box, con Serato, porque este controlador también es compatible con Serato, y obviamente con pendrive. Luego tendríamos el pitch, que es bastante larguito, sin duda es una de las grandes ventajas de este dispositivo. Y esto sería lo que es el deck A de este XDJ RX3. Luego el deck B obviamente sería igual, pero cambiaría para introducir directamente el USB 1 o el USB 2. ¿Vale? Y como siempre, el USB 2 se puede grabar las sesiones y directamente incluso hasta cortar canciones dentro de la sesión para que no se grabe todo junto, sino que pueda hacer una sesión con las pistas cortadas. Vale, entonces nosotros vamos a aprovechar, vamos ya a meter el pendrive en el USB 1. Vale, ya nos ha detectado el pendrive y automáticamente ahora nos vamos, como en la gama alta, como en el CDJ3000, nos vamos a la opción Source, ¿vale? Que serían como fuentes de reproducción de sonido. Entonces, aquí aparecería todas las conexiones que tuviéramos. Si tuviéramos el USB 2, aparecería aquí. Si lo tuviéramos conectado mediante HIT al Record Box DJ, pues nos aparecería también aquí. De manera que yo puedo elegir qué fuente de sonido utilizar para, en todo momento, tener control sobre lo que se esté reproduciendo y lo que no. Entonces, vamos a utilizar la pantalla táctil, pero podemos también utilizar el knob, ¿vale? Yo voy a utilizar la pantalla táctil y aquí tendríamos el artista, el track, el key, todas las opciones que siempre nos da Pioneer en este tipo de dispositivos. Yo en mi caso voy a utilizar playlist, ¿vale? Yo voy a utilizar, por ejemplo, la playlist de Drum Bass. Vamos a cargar el tema. Date cuenta que toda esta información, la forma de onda, el título de la canción, etcétera, etcétera, me la ofrece ya el todo en uno, porque yo previamente he analizado la música en Record Box. Si no analizáramos la música previamente en Record Box, pues tendría que la máquina analizar toda la forma de onda, los títulos de las canciones, las portadas, etcétera, etcétera, y tardaría bastante, ¿vale? Porque en ese sentido, la capacidad de procesamiento del RX3 no es tanta como la que podemos tener un ordenador en casa, o aunque sea un ordenador barato, que desde luego nos va a facilitar mucho este trabajo, ¿vale? Entonces yo aquí ahora navego entre las pistas y, por ejemplo, voy a cargar el deck 1. Perdón, el deck 1. Vale, ya lo tengo cargado y ahora simplemente reproduzco. Vale, yo en este caso no tengo nada de sonido por el tema de copyright, pero ya ves que automáticamente te detecta el BPM, la forma de onda, te aparece el indicativo de que está reproduciendo la música y el nombre, lo que falta de tiempo para que se acabe la pista, el porcentaje de pitch, etcétera, etcétera. Vale, en ese sentido sí es verdad que ofrece la información que necesita el DJ. Vale, por lo menos la más básica. En cuanto al display, pues ya ves que es un poco limitado. Bueno, un poco no, es bastante limitado. Apenas aparece el logo de Pioneer DJ, el modo que está trabajando, vinilo, o en este caso CDJ, si lo desactivo. Si está seleccionado el sync, te aparecerá el sync, la opción del master. O sea, son opciones muy, muy básicas. Aquí se echa de menos, pues, como todos los displays de los productos de Pioneer DJ, al menos los de categoría media-alta, el BPM, la forma de onda. O sea, hay un montón de parámetros que podrían haber estado introducidos en la pantalla y que desgraciadamente no lo están. Así que, sinceramente, y en mi opinión, para tener una pantalla de este tipo, yo no hubiera puesto nada. Que esto no ofrece información ninguna. Aquí no vamos a poder disfrutar de la posibilidad, como dar, por ejemplo, el DDJ1000, que es un controlador mucho más antiguo, que ofrece muchísimos más parámetros de información. Vale, vamos a cargar ahora otra canción, en este caso esta, el deck 2, y ves que automáticamente, en el caso de que tengas la
la portada cargada en el MP3, te aparece la carátula de la canción. ¿Vale? Que, bueno, es otra información, pero que tampoco es de vital importancia. Vale, luego tendríamos la opción de browser, que como ves, aquí navegamos directamente por nuestras playlists. Luego tendríamos el tag list para cargar canciones. Esto es una especie de cajón donde preparar la música rápidamente, de manera que yo aquí seleccione y lo que yo creo que va a pegar con lo que estoy pinchando y directamente me aparece aquí, ¿vale? Luego tenemos la opción de playlist, con todas las playlists que tenemos ahora mismo en el pendrive. Luego la opción de buscar, que ya ves que ha mejorado bastante el tema del teclado. Al tener una pantalla más grande, lógicamente, la búsqueda es mucho más sencilla. Y aquí tendríamos la opción de menú, ¿vale? Aquí hay bastantes configuraciones, ¿vale? De hecho, tendríamos que hacer un vídeo solo de las configuraciones, porque no nos daría tiempo ahora mismo en esta review, sería muy larga, centrarnos en este parámetro. Pero ya ves que hay, mira, desde las opciones del deck, que aparecen aquí, las opciones del mezclador, las opciones generales del lenguaje, el brillo del jogwheel, el brillo de la pantalla, si quieres que aparezca esa pantalla, la calibración de la pantalla táctil, si quieres que se apague, se active el modo standby cuando pase un tiempo, la versión del firmware, etcétera, etcétera. Vale, te digo, esto sería para solamente un vídeo que si tenemos suerte lo grabaremos y lo publicaremos en su momento. Vale, bien. Entonces, yo ya tengo aquí ya browser. Vale, vamos ahora a centrarnos en lo que es el mezclador, propiamente dicho, y vemos un poco las funciones que ofrece. Bueno, lo primero que podemos ver es la opción de pasar del deck 1, que sería como estamos navegando ahora mismo, que sería a través del pendrive o en su defecto del ordenador, o directamente line para, cuando vemos la parte de conexiones, lo verás, reproducir cualquiera de las fuentes de sonido que es compatible. Y que sería tanto línea como fono, que es una ventaja, ¿vale? Luego aquí tendríamos la opción de utilizar el auxiliar, de desactivarlo, ponerlo en línea o ponerlo como portable, ¿vale? Yo en este caso lo voy a desactivar. Luego aquí tendríamos el agudo del auxiliar, ¿vale? Y aquí tendríamos ya los Sound Color Effect, que directamente son los mismos que los mezcladores de gama alta de Pioneer DJ, es decir, el DJM900 Nexus 2, que es actualmente el que se vende. Tendríamos el Space, el DAP Echo, el Sweep, el Noise, el Crash y el Filter, ¿vale? Idénticos a, como te decía, al 900 Nexus 2. Aquí tendríamos la opción de parámetros, que es también copiada del Nexus 2, que esto te agradecer. Y luego tendríamos el QLink para activar funciones relacionadas con la reproducción de la pista, ¿vale? Aquí tendríamos el nivel del volumen de los auriculares y aquí si lo queremos en un canal o escuchar los dos canales. Seguidamente tenemos la ganancia por canal, como no podía ser menos, el máster general del equipo y agudos, medios y graves. Este sería el knob para controlar los Sound Color Effect y aquí tendríamos la preescucha tanto de cada canal como del máster. Luego tendríamos la curva del crossfader, que lo podemos desactivar directamente o activarlo con el corte en el centro o con el corte a los lados. Aquí tendríamos el crossfader, que es un crossfader normalito, no es tipo Macbeth Fader, como nos tiene acostumbrado Pioneer DJ, la gama alta, ¿vale? Este se considera una gama media alta de dispositivo. Y finalmente en esta sección tendríamos el volumen del monitor, del boot, luego los parámetros de efectos que se regulan aquí, no sé si lo ves, aquí tienes los efectos que tienes bastante, no están todos los de Pioneer, los de 900 Nexus 2, pero sí los más importantes. Entonces aquí por ejemplo tenemos el eco y podemos regularlo, no sé si lo ves aquí, te aparece el efecto seleccionado, a medida que vas cambiando, aquí lo tienes, van cambiando el efecto y los parámetros. ¿Vale? Entonces yo en el eco, por ejemplo, voy a hacerle un parámetro voy a cortarlo en 2 o en 1. Aquí simplemente con el botón elijo el parámetro, el valor que quiera y directamente lo aplico. Luego aquí tendríamos el selector para aplicar el efecto, que puede ser en crossfader, en el micro, en el auxiliar o cualquiera de los dos canales o en el máster.
En ese sentido es muy completo. Luego aquí tendríamos el selector para ajustar aún más los parámetros y finalmente la palanquita, el knob de aplicar el efecto y el botón para activarlo o desactivarlo. Bueno, para ir terminando este review, pues decirte primeramente que me ha encantado sobre todo el tema de la pantalla. Facilita mucho el flujo de trabajo, hace que las cosas sean mucho más rápido. En el caso de que quieras conectarla como controlador a tanto Rekordbot DJ como Serato DJ Pro, pues directamente te puedes hasta olvidar del ordenador porque todas las funciones las puedes hacer directamente en pantalla. Y sinceramente hay un salto cualitativo en cuanto al RX2 y lógicamente el RX1 y está provocado mayoritariamente con la pantalla, ¿vale? Han añadido bastantes funciones, por ejemplo, fíjate que el tema de los OQs ahora están todos perfectamente ordenados y se visualizan nada más encender la pantalla, que eso también facilita mucho el trabajo. Sigue habiendo botones físicos, ¿vale? Tenemos el botón de back, por ejemplo, tenemos el botón de tag track y remove, tenemos el botón de track fit, tenemos el botón de shortcut para configurar, por ejemplo, la onda, el RG, la forma de onda, los colores, tenemos las opciones para que la ecualización sea ISO o normal, isolator, tipo isolator o la de siempre, la curvatura del fader. O sea, hay un montón de opciones que están disponibles gracias a la pantalla. Y eso, sinceramente, nos ofrece otro ámbito de rendimiento a este todo en uno. ¿Vale? Como pero, pues sinceramente, los jogwheel siguen siendo algo que no terminan de convencerme. O sea, como te dije antes, no es una cuestión de diseño, sino más bien de sensaciones. Se nota que no es el jogwheel premium que estamos acostumbrados en dispositivos de alta gama. Lógicamente, al final se vende, su precio ahora mismo en tiendas, o por lo menos la mayoría de las tiendas que he consultado, es de 1.999 euros. Tampoco podemos pedir un jogwheel de la calidad del CJ3000. Pero creo que deberían al menos introducir mejoras, aunque no fueran muchos, pero sobre todo a la hora del tacto, porque sigue siendo un jogwheel muy, muy básico para un controlador de casi 2.000 euros, ¿vale? Un todo en uno de casi 2.000 euros. Pero al final, como te digo, en mi opinión es una compra recomendada, es un dispositivo bastante portable dentro de lo que es un todo en uno, o sea, no es extremadamente pesado. Y el hecho de que sea tan flexible como lo es, en el sentido de que puedas reproducir pendrive, puedas conectarlo a aplicaciones y puedas utilizar entradas de línea como CDJ o como giradisco, pues sinceramente lo hace muy, muy, muy completo. Es una compra, en mi opinión, muy recomendada. Bueno, y esto es todo. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal. Más información, noticias, tutoriales y todo relacionado con industria del DJ en tecnologiadj.com. Gracias.